hermanos, y suplicamos vuestra participación, hermanos, en esta lección. Preguntas, hagan comentarios, hermanos. Bien, vamos a ver aquí, hermanos, esta es la lección número 1, hermanos, de este primer trimestre de este año 2024. Bueno, el título ahí está, hermanos. Por favor, si alguien puede confirmar si se ve la presentación ahí, puede dar lectura. El título está en la pantalla. A ver, una miradita, hermano, hermana. ¿Cómo leer los salmos? Muy bien, gracias, hermano Carlos. ¿Cómo leer los salmos? ¿No? ¿Cómo leer los salmos? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguien de repente quiere compartir el resumen de esta lección, de repente brevemente, o la parte que ha captado, hermanos, y que lo recuerda y quiere compartirlo? Este tema de cómo leer Salmos, dice el título, ¿no, hermanos? ¿Algún hermano quiere, o tal vez tenga alguna pregunta de lo que hemos estudiado en esta semana, hermanos? Hermano, ¿cómo leer Salmos? Dice, es paralelo a Pentateuco, o sea, 5 libros del Antiguo Testamento, y también esto se divide en 5 libros. Ahora, el primer libro está, dice, de capítulo 1 a 41, conflicto entre David y Saúl, problemas de aquel tiempo, ¿no? Entonces la persecución, todo eso. El segundo libro está de 42 a 72, reinado de David. El tercer libro, 73 a 89, crisis asiria, el siglo 8 antes de Cristo. El cuarto libro, de 90 a 106, reflexión tras la destrucción de Jerusalén. Eso es el cuarto libro. El quinto y el último libro, 107 a 150, alabanzas. Reflexión tras el exilio. En ese sentido está dividido este libro. Así que vamos a leer 5 libros parecido al Pentateuco, ¿no? Entonces, estas son las divisiones de los libros que está escrito en Salmo de David, que está compuesto de 150 versículos. ¿Será? No. Salmos. Gracias. Muy bien, hermano Celso. Entonces está dividido estos 150 salmos, este libro que está en la Biblia, en 5 partes, ¿no? Bueno, estaremos viéndolo en las lecciones siguientes, seguramente todo esto. Aquí en la lección de la escuela sabática, para el día viernes hay preguntas, hermanos. A ver si podemos responder, hermanos. Una primera pregunta dice así: ¿qué significa que los salmos sean oraciones e himnos divino-humanos? Dicen, ¿no? Divino-humanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que estos salmos sean oraciones e himnos, ¿no? Pero que es divino-humano, Hermano ¿no? Justo, Sí, hermana Mónica. lo primero es que los himnos, los salmos son inspirados por Dios en situaciones distintas de la vida humana, ya sea de alegría, ya sea de tristeza, ya sea que estemos en peligro y necesitamos la ayuda de Dios. Por eso es la mezcla allí divino-humana. Muy bien, hermana Mónica. Y pues son inspirados, ¿no? Aunque las son experiencias de los seres humanos, salmistas, pero a la par, pues ahí también está la presencia de Dios inspirando a las personas, ¿no? Eh, Hermano, Sigue, hermano Raúl. buenos días, hermanos. Buen día. Ahí dice, ¿no? Divino humano, pero no dice humano divino. Lo que quiere decir que no es iniciativa del humano, ¿no?
porque primero está divino, humano. Entonces es la iniciativa de Dios, no es iniciativa del hombre. Estos salmos, hermano Justo. Muy bien, hermanos, claro, lo que está en la Biblia es pues inspirado por Dios, ¿no? Especialmente, ¿no? Bueno, de todas maneras, en la práctica, tal vez, no sé si pueden comentar también, lo que veo es de que son experiencias que pasa los seres humanos, pero en el contexto, ¿no? Del conocimiento de Dios o de la presencia de Dios en la vida de los salmistas, ¿no? En la vida de los salmistas. A diferencia de que muchos pueden escribir muchos otros poesías, no sé, oraciones, eh, pueden escribir, no sé, muchas cosas que como no está ahí la presencia de Dios, entonces pues solamente es la presencia humana, ¿no? El pensamiento humano y la inspiración tal vez en otros seres humanos o de repente en la naturaleza y tantas otras cosas, ¿no? Pero estos salmos, hermanos, pues como dice aquí, no, no solamente oraciones o himnos, también ahí están los mensajes proféticos, ¿no? Pues ahí está la presencia de Dios, ¿no? Son experiencias con Dios, ¿no? Que se cuentan allí y ahí está pues Dios inspirándolos. Otra pregunta dice, ¿de qué manera esta idea, aunque difícil de comprender, nos ayuda pues a ver la cercanía que Dios desea con su pueblo? ¿Ah? Aquí está diciendo, hermanos, la pregunta que estos salmos pues nos ayudan a ver la cercanía de Dios o, o que Dios quiere que estemos pues cerca de Él, ¿no? Y otra pregunta dice, ¿cómo revela a su manera, dice, la cercanía de Dios con la humanidad y con cada uno de nosotros? ¿Cómo revela, dice, o cómo se muestra, ¿no? A su manera, dice, la cercanía de Dios con la humanidad y con cada uno de nosotros? A ver, hermanos, si alguien puede dar respuesta. Estamos preguntando aquí acerca de la cercanía de Dios en estos salmos. ¿Cómo se muestra esa cercanía de Dios en estos salmos? Bueno, hemos comentado de que son experiencias no vividas Claro, con hermano Dios. Justo. Esta pregunta, Sí, por ejemplo, son testimonios, ¿no? Cantados o contados, escritos por David, ¿no? Mayormente. Y otros también, no solo David ha escrito estos salmos, ¿no? Sino hay otros autores también, o sea, otras personas también han intervenido en estos escritos de salmos, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa han escrito, pues? ¿No? La experiencia vivida en sus vidas personales, ¿no? Entonces, son testimonios que, ¿y para qué me sirve a mí eso? Bueno, también yo tengo mi propio, ¿no? Experiencia personal y seguro cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, tienen sus experiencias personales. Y si tuviéramos oportunidad de escribir, escribiríamos también, ¿no? Pero aquí los salmistas escribieron, ¿no? Las experiencias, no ha sido fantasías ni inventos, sino experiencias vividas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a esa pregunta se responde, man. muy bien, hermanos. Sí, pues creo que ahí está la respuesta, hermanos. Experiencias vividas por estos personajes y de igual manera nosotros también tenemos las mismas, tal vez, experiencias vividas que también podríamos tal vez escribir, ¿no? Por ejemplo, ponemos el ejemplo de David, ¿no? David, desde pequeño se ve, ¿no?
que él como pastor de oveja vivía con Dios, o sea, ahí donde está pasteando ovejas estaba Dios con él. De esa manera vemos ahí en la Biblia, en la vida de David, no, o sea, por ejemplo, él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuenta su experiencia, ¿no? Vivida, de cómo rescata sus ovejitas, ¿no? De los leones que se los atrapaba, o los osos, y cómo él los vencía, aún los mataba a los leones. Eran experiencias vividas desde niño, hermanos. Y también se ve ahí en los salmos, hermanos, cuando David, también así, ya estando rey, por ejemplo, él cayó en pecado. Y eso está escrito ahí en los salmos. No recuerdo bien qué salmo, creo que es el 51, que él se encuentra deprimido, sumergido en el pozo de la desesperación, hermanos, y él clama a Dios. Esa es su experiencia, ¿no? Y cómo Dios le escuchó, cuenta su experiencia. Todas las experiencias que él ha pasado a lo largo de su vida, prácticamente ahí está en los salmos, ¿no? En los salmos. Eh, pero siempre en el contexto de la presencia de Dios, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y ahí aparecen pues los diferentes consejos o principios, ¿no? Que nosotros podemos aplicarlo a nuestra propia vida, ¿no? A nuestra propia vida. Hay tantas cosas que menciona David, por ejemplo, cuando dice, joven fui y he envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Mire, yo estoy recordando una parte de un salmo, ¿no? Donde él menciona, pues, ¿no? Que a lo largo de su experiencia en su vida, jamás se puede ver una persona justa que esté así con Dios, ¿no? Que Dios lo desampare, ¿no? Que Dios lo desampare, ¿no? Eh, y así, tantas otras enseñanzas, ¿no? De la cercanía de Dios en su vida y enseñanzas, hermanos, también que nos sirven pues a cada uno de nosotros. Ahí están los salmos, ¿no? Otra pregunta dice, en clase comenten alguna ocasión, en clase dice, comenten alguna ocasión en la que hayan encontrado en salmos algo que hablaba directamente de la situación por la que estaban pasando. ¿Qué consuelo y esperanza encontraron? A ver si alguien puede compartir algún salmo, o sea, alguna parte de un salmo que te identificas con ese pasaje del salmo, hermano, que en tu vida lo aplicas también, ¿no? Lo aplicas, ¿no? Ahí está escrito en el salmo, pero eh, ¿cómo diríamos? A ver, Hermano que eso está Francisco, pasando contigo. Sí, sí, hermano. hay un salmo que yo creo que de repente cuando estamos en alguna dificultad, en algún problema, nos da mucha fuerza, que dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eh, Cuando estamos de verdad así angustiados, creo que recordar ese salmo nos ayuda también y nos fortalece. Muy Salmo bien, hermana. 46. Sí, Ujú. hermano, hermano Sí, Cristo, hermano. buenos días. Buen día. Yo estuve haciendo una práctica, estaba haciendo una práctica en un hospital de Lima y tuve dificultades porque se perdió un estetoscopio de mi compañera y vivíamos en una vivienda estudiantil y esta chica, teníamos un estetoscopios iguales de la misma marca y ella estaba pensando que el mío era de ella, pero yo le había puesto mi nombre dentro. Entonces, así tuvimos una discusión y yo me sentía muy triste porque esta chica decía que mi estetoscopio era suyo y yo no tenía en ese momento
dinero para comprar otro. Y así había problemas con otras compañeras de una compañerita que era de una universidad de allá de Lima y me sentía muy triste y yo trabajaba de lunes a lunes. Entonces, encontré, cuando estaba muy triste, encontré en la mesita de noche de uno de los pacientes un boletín de la iglesia adventista con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y así, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ese papelito también tenía la imagen que siempre está en nuestra iglesia adventista cuando Jesús viene en las nubes, ahí están los ángeles con las trompetas y la población mundial esperándole abajo. Entonces eso me dio mucha esperanza y que el Señor siempre está eh, cuidándonos. Ese sería mi comentario, hermano. Muy bien, hermana, gracias. Ahí está, pues, ¿no? El testimonio de cómo ese salmo, en el momento oportuno, ¿no? Se presentó en la vida de nuestra hermana para fortalecerle, ¿no? Para esos momentos así tristes que estaba pasando. Si alguien quiere participar, hermana Luisa, por favor, acérquese a su micro, hermanita. No está entrando la señal, creo. No le, hermanita, no le logramos escuchar, no sé, yo no logro escuchar. Sí, eh, hermano. En el Salmo 41. ¿Ahora sí me escuchan? sí, hermanita, sí, sí, sí. Ya. En el Salmo 41 dice, en el lecho del dolor, lo sostendrá en su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí, sálvame, aunque contra ti he pecado. Hermano, esto tiene mucho que ver cuando caemos, hay veces en enfermedad por haber descuidado y el Señor nos sustenta y nos ayuda para que nuestra oración es sincera, hermano. Amén, amén, hermano. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, sí, los salmos, ¿no? Nos fortalecen también, ¿no? Nos hacen reflexionar Escucho. también. Hay bueno, sí, hermano Marcelín. Buenos días, hermanitos, con todos. En el Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta palabrita de esperaré me hace recordar que un día levantamos nuestra carpa de predicar allá en Matinga. Hace 38 años quizás, o sea, quizás como 40 años atrás. Y predicamos 3 meses allí, en el mismo lugar. Fueron invitadas 4 comunidades, Picol, Rayanío, Yaquepata y Matinga. En el mismo Matinga se predicó la palabra de Dios. Al final del mes se bautizaron 3 o 4 personas y esas personas seguían orando. Hasta la semana pasada, el último sábado que pasó, nuestros hermanitos de Maranata construyeron un templo, inauguraron. Pude ver a aquellos hermanitos ya viejitos, ya aquellos niños que eran chiquititos, ahora son jóvenes, ellos desfilando,
en el almuerzo que habían compartido los hermanitos de Maranata, ver inaugurar su templo. Es así, cuando nosotros esperamos con fe, Dios siempre escucha nuestras plegarias. Qué bien, hermano Marcelino. Es grato escuchar, ¿no? Esa noticia, ¿no? Sí, pues, ahí se predicó hace muchos años y que ahora ya exista, ¿no? Un templo. Qué interesante, hermano. Muy bien, hermanos, sí, pues hay un salmista también que escribe, está escrito en la Biblia, donde dice, ¿no? En pocas palabras, dice, Señor, no me des mucho, no me des mucho respecto a las cosas, ¿no? Materiales, y todo. No me des mucho porque teniendo mucho me puedo olvidar de ti, dice. Ni tampoco me des poquito, ¿no? No, porque después me voy a estar quejándome, me voy a estar quejando. Dame lo que necesito. Ahí está un salmo que hace reflexionar y uno dice, no, sí tiene sentido, ¿no? Que eso debe suceder, ¿no? Porque personalmente para mí, digo, ¿no? Si tuviera mucho, seguramente, ¿no? Me podría olvidar. O si no tengo nada, también me voy a quejar. Y mejor, sí, con lo necesario nada más. Y así, siempre dependiendo de Dios, ¿no? Bueno, a mí me hace reflexionar eso, ¿no? Y así, los salmos, hermanos, pues ahí están, ¿no? Son lecciones de vida también, hermano. Muy bien, hermanos. eh, Vamos entonces ahora sí a volver a nuestra presentación de lo que hace nuestro hermano Sergio Fustero. Ahí está, hermanos, cómo leer salmos, ¿no? El versículo para memorizar está en Lucas 24, 44 y 45, ¿no? Bien, hermanos, a ver si alguien ve la pantalla y puede leer, hermanos, lo que está escrito. A ver, ¿quién ayuda, hermanos? Pueden mirar la pantalla o en su Biblia, Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. Leo, hermano. Lea, hermana. Sí, Leo, que como no me dijo nada. Leo dice, después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas 24, versículos 44 y 45. ¿Algún comentario, hermanos? Parece, hermano, está hablando a los discípulos cuando él resucitó ya. Ustedes no recuerdan cuando yo les hablé y todas las escrituras está hablando de mí y estamos cumpliendo. Ahora he resucitado. No entienden, no comprenden. Le está diciendo a los discípulos, creo, hermano. Gracias, hermano. Es interesante, ¿no, hermanos? De que lo que tenía que pasarle en la vida a nuestro Señor Jesucristo ya estaba escrito con muchos años de anticipación, hermanos, muchos años de anticipación en los libros, en los salmos y también, lógicamente, en los libros que escribió Moisés o los profetas también, ¿no? Pero ahora estamos estudiando los salmos. Por ejemplo, alguien puede poner un ejemplo de repente, ¿no? Que algo que ha acontecido en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que está en los salmos, hermanos. O sea, extrae de ahí de los salmos, ¿no? De la experiencia que están pasando las personas, de ahí se extrae un párrafo, alguna frase, y esa frase es algo que iba a acontecer en la vida del Señor Jesucristo. De ahí decimos pues que el autor de la Biblia es Dios, ¿no? Uno puede pensar simplemente era la experiencia de una persona que estaba pasando, del salmista, ¿no? Pero en esa experiencia hay una frase, algo que también eso iba a pasar en la experiencia de vida nuestro Señor Jesucristo. Por Hermanos, ejemplo, sí, hermano. buenos días primeramente con todos. Buen día, hermano. Buen día. Aquí
Efectivamente, aquí Jesús mismo está hablando aquí Jesús, ¿no? Y él dice, pues, esta parte donde todos, dice lo que están, bueno, que todo lo que está escrito, dice ahí en la Biblia, Jesús dice, encuentren pues en mí, dice en la ley de Moisés, encuentren a mi persona, encontremos a Jesús en los profetas, encontremos a Jesús en los salmos, ¿no? Yo creo de que cuando leamos, pues hablamos la Biblia, encontremos a Jesús. A veces hablamos, o leemos y nos pasamos de largo, ¿no? Meditemos, ¿no? Bien claro dice acá, ¿no? Entonces, hermanos, tratemos de encontrar a Jesús, ¿no? En todo lo que Él está escribiendo, ¿no? Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Mire, Jesús dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Encuéntrenme a mí en la ley de Moisés. Lo que está escrito en los profetas. Encuéntrenme a mí en los profetas. Lo que está escrito en los salmos. Encuéntrenme a mí en los salmos. ¿No? Honestamente, esta lección, mis hermanos, es tan hermoso, ¿no? Porque los salmos son pues cánticos, son agradecimientos, son quejas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios siempre caía en cautiverio? ¿Por qué? Porque se apartaba de Dios, no encontraban a Dios, estaban preocupados por su situación material. Y cuando sufrían este cautiverio, ahí sí clamaban, ¿no? Ahí sí pedían a Dios. Y a veces sucede lo mismo con nosotros. Tenemos que pasar por situaciones críticas para recién buscar a Jesús, ¿no? Como antiguamente, pues, clamaban, ¿no? Dios mío, Padre mío, ¿no? Había el clamor, ¿no? Entonces, yo creo que, mis hermanos, nosotros deberíamos siempre encontrar a Jesús cuando hablamos la Biblia y leamos la Biblia. Dígame, hermanos. Muy bien, hermanos, gracias. Sí, pues, hermanos, no sé, a ver si alguien puede ayudar. Hay una frase que el Señor habla, unas palabras que habla en la cruz del Calvario, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, 22:1 Salmos. esa frase está en los Salmos. Es la 22:1. experiencia, hermano, a ver, repite, hermanito. 22:1 Salmos, hermano. Puedes leer, hermanito, puedes leer, busca en tu Biblia, léelo. Entonces, Ahorita voy a hermanos, buscar. a ver, lo va a buscar. Hermanos, es la experiencia del salmista, pero en esa experiencia del salmista se extrae esa parte que también sería la experiencia que pasaría el Señor Jesucristo, hermanos. Y así, Dice lo muchos, siguiente, hermano. léele, hermano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la pregunta. Y sigue la pregunta. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y salvación de las palabras de mi clamor. Esa es la pregunta. ¿He escrito dónde? En el tiempo del Señor Jesús, San Mateo 27:46, como también San Marcos 15:34. Contextos, hermano. Eso es. Muy bien, muy bien. Vean, hermanos, que ahí el salmista está expresando, me parece que es la experiencia del salmista, ¿no? De esta persona, pero esa experiencia ahí también es algo que tiene que suceder con el Señor Jesús y sucedió, pues no, hermanos. O no sé si también encontré por ahí de que este Judas lo iba a traicionar, ¿no? ¿Quién lo iba a traicionar? Un discípulo, un amigo que estaba juntamente con Jesús. También está escrito ahí, ¿no? Y así, muchos acontecimientos, ¿no? En la vida del Señor Jesús ya estaban predichos. ¿Y dónde está escrito? En los Salmos, como también en la ley de Moisés, esto es el Pentateuco, por ejemplo, ¿no? Ahí está el libro de Génesis, ahí también hay profecías, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios, ¿no? Números, y así, y los profetas también, pues, ¿no? Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, lo que se escribe ahí, pues,
también ahí se está profetizando lo que tendría que pasar con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, hermanos, por Entonces, eso, hermano, entonces, ¿qué diríamos? Diríamos, personaje central de Salmos, ahí está el Señor Jesucristo, ¿no? Está, eso lo entendí ahorita, hermano, qué maravilloso. Gracias. así es, hermano, muy bien. Vamos a ver el desarrollo, ¿no? Que hace nuestro hermano Sergio, haciendo un resumen de la lección. Dice así, ¿no? Hace una pregunta. Bueno, el título, ¿no? ¿Cómo leer Salmos? El libro de Salmos debe ser leído teniendo en cuenta que es un libro peculiar en muchos aspectos. Vamos a ver, ¿qué más dice? A diferencia, hermanos, del resto de los libros de la Biblia, ¿no? Salmos, hermanos, fue escrito pues por diversos autores. En este caso sabemos que son escritores. El autor único es Dios, ¿no? Entonces fueron escritos, ¿no? Por diversos personas así como nosotros, ¿no? Elegidos por Dios. En diversas épocas y circunstancias, dice, ¿no? Desde Moisés hasta el regreso del exilio babilónico, hermanos. Miren, ahí en la Biblia, en los Salmos está también, ¿no? Un salmo de Moisés. Y dice hasta el exilio babilónico, es decir, que el pueblo de Israel fue llevado esclavizado a Babilonia 70 años y después tuvieron que regresar a reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces ahí los salmos están escritos hasta esa época, dicen, ¿no? Hasta esa época. Dice, abarca temas y estilos tan diversos como la alabanza. Hay alabanzas, hermanos, ¿no? Que todos alaben a Dios, incluso la misma creación, ¿no? Alaben a Dios, dice, ¿no? Ahí están los salmos así, Salmo 150, por ejemplo, ¿no? Entonces abarca temas y estilos tan diversos como la alabanza, la imprecación, el lamento, bueno, la historia y muchas otras cosas más. Sobre todo debemos tener en cuenta que es un libro inspirado. Esto es importante, hermanos, ¿no? Es inspirado porque ahí está la presencia de Dios. Escriben los salmistas en Dios, ¿no? Donde el Espíritu Santo nos habla directamente, dice. Y hace un resumen de la lección nuestro hermano Sergio. En una primera parte menciona un libro, que el Salmo es un libro de himnos. En la segunda menciona que los autores, ¿no? Y sus experiencias de ellos, ¿no? Es lo que estamos resaltando, hermanos. Bueno, aquí veo que un mensaje que mi internet está inestable. No sé si me están escuchando, hermanos, ¿no? Si no me escucharan, ustedes continúan nada más, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos. Sí Entonces, se escucha, hermano. gracias, gracias. Entonces, en una segunda parte dice ahí los autores y sus experiencias. Bueno, en sí deberíamos decir los escritores y sus experiencias, ¿no? En la tercera parte, el hermano dice, nos habla, ¿no? De esta lección, temática y estilo, ¿no? Entonces hay varios temas de los cuales se tratan los salmos y también hay varios estilos, cómo se escribe, ¿no? En cuarto lugar, ahí habla, ¿no? De los salmos como un libro de oraciones, ¿no? Y en quinto lugar, ¿no? Que el protagonista en estos salmos es Dios, como ya se mencionó, que dentro de los salmos está nuestro Señor Jesucristo, lo que pasaría con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, entonces ese es el resumen de esta lección y hay un desarrollo, pues, de esta lección. En la primera parte, un libro de himnos, el texto está en Primera de Corintios o Crónicas 16:7, dice, entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Entonces, ahí el texto bíblico que está en Primera de Crónicas, hermanos, David aclama a Dios, ¿no? Aclamar, hermanos, ¿no?
y por mano de Asaf. Asaf pues era, habíamos visto, el primer ministro ahí dentro de los levitas, Asaf, ¿no? Para dirigir, ¿no? Ahí seguramente también habría un coro de alabanza, gente que tocaba, o sea, dentro de los levitas, ¿no? Que tenían su trabajo, eso, ¿no? Y ahí están los hermanos también de Asaf. O sea, David es el que aclama, ¿no? Aclama a Jehová, ¿no? Ahí está, hermanos, un dibujo allí, qué interesante, hermanos, como hoy en día también en las iglesias, en algunas iglesias hay coros que alaban al Señor, ¿no? Y así sería, más o menos es la idea, ahí están los instrumentos también, están tocando los instrumentos y cantando. El nombre del libro deriva de la palabra griega salmo y dice, ¿no? Canciones entonadas con acompañamiento musical. O sea que esta palabra de salmos, dice, significa canciones que se entonan, pero con acompañamiento musical. Eso significa, dice la palabra salmo, ¿no? Que es el título, pues, del libro, también dice en la Septuaginta, ¿no? Ahí en hebreo, su hombre dice es Teilín, alabanza, o sea, su nombre será, pues, ¿no? Es Teilín, alabanzas, ¿no? Alabanzas, Teilín, así el significado, ¿no? De estos salmos también como alabanzas o Teilín, ¿no? Esto en hebreo, hermanos, en hebreo. Los salmos eran usados como himnos para cantar durante el servicio de adoración en el templo y en las sinagogas, ¿no? Algo así como el himnario, diríamos, ¿no? El himnario que tenemos en la iglesia, hermanos. Ahí tenemos diferentes himnos para diferentes ocasiones o circunstancias que se esté pasando. Por ejemplo, va a haber la Cena del Señor, entonces hay himnos especiales para empezar la escuela sabática, hay himnos, ¿no? Invocando la presencia de Dios que dirija nuestras escuelas, ¿no? La escuela sabática, ¿no? En el sábado. Para el culto divino también hay un himno que cantamos, ¿no? Para empezar el culto divino, invocamos la presencia de Dios también. Para recoger ofrendas también hay himnos especiales, ¿no? Para cantando, llevemos nuestras ofrendas y poner en el alfolí, ¿no? Y así. Entonces, hermanos, los salmos, algo así, pues dice que era en ese tiempo, ¿no? En el templo del Señor, el santuario del Señor, pues seguramente alababan de esa manera. En el sobrescrito de varios, dice, salmos, se hace referencia a instrumentos, melodías, directores de coro, por ejemplo, en el Salmo 9, 45 y en el 88. O sea, ahí se hace mención qué instrumentos de repente se están usando o quién es el director del coro que está dirigiendo ese tema, ¿no? De alabanza. Ahí dice, y ahí está, por ejemplo, el Salmo 9, el Salmo 45, Salmo 88. Dice. Algunos de ellos eran usados en momentos especiales, hermanos. Por ejemplo, en los momentos de adoración del sábado. Ahí está el Salmo 92, hermanos, ¿no? Entonces, era en los momentos de adoración del sábado, ahí el Salmo 92, hermanos. Durante la peregrinación, hermanos, las fiestas anuales y lunas nuevas, el Ayel, dice egipcio, está el Salmo 113 al 118 y el gran Ayel, dice el Salmo 136. O sea, ellos en lo que peregrinaban, salían, ¿no? De Egipto para la tierra prometida y iban por el desierto peregrinando y habían pues fiestas anuales, hermanos, de la cosecha, ¿no? De las espigas, la Pascua, bueno, entonces ellos cantaban también los salmos, ¿no? Ahí festejando esas fechas o esos acontecimientos. En el culto matutino de las sinagogas, hermanos, el Ayel dice diario. Ahí están los Salmos 145
150, ¿no? La iglesia cristiana, hermanos, también adoptó el libro de Salmos como himnario de adoración. Y esto está expresado en Colosenses 3:16, Efesios 5:19. Es bonito, este yo pongo al inicio, ¿no?, de nuestra comunión con Dios, ahí el Salmo 3, lo que dice Primera de Corintios 13, es interesante este mensaje, prácticamente también viene a ser como un salmo, eh, y lo canta, ¿no? Por ejemplo, la hermana Michelle, ahora pues tengo la hermana, no recuerdo bien el nombre, que es nuestra hermana de Chile, cantó muy hermoso, hermanos, el salmo, el 1 de Corintios 13, ¿no? Es como un salmo también, ¿no? La parte, hermanos, los autores y sus experiencias. Ahí dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Es un sobrescrito, hermanos, del Salmo 3. Es decir, este sobrescrito es que antes de ya desarrollarse el Salmos, entonces hay un sobrescrito, ¿no? Que hace mención que ese salmo es escrito por David y justamente en la circunstancia cuando él estaba escapándose, ¿no? Dice, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. O sea, su hijo Absalón se levantó en contra de su padre y quería matarlo, ¿no? Absalón, su hijo, a David, y David tenía que escaparse, ¿no? Y justamente ahí escribe un salmo, el Salmo 3, David, ¿no? Ahí está esa experiencia, hermanos. La mayor parte de los salmos, hermanos, fueron escritos por David, ¿no? Esto está en segunda de Samuel 23:1. Otros autores o escritores, hermanos, lo correcto es escritores, fueron pues, hermanos, Asaf y sus hijos, ¿no? Asaf y sus hijos, ¿no? Los hijos de Coré, ahí están los salmos también, hermanos. Otros escritores sería Emán, Esraíta, otro es Etán, Esraíta, ¿no? Otro Salomón también escribe el salmo, por ejemplo, el 72, el 127, son salmos escritos por Salomón. Moisés, ahí está el Salmo 90, hermanos. Muchos de los salmos, hermanos, revelan la experiencia personal de sus autores, muy parecidas a las nuestras. Claro, hermanos, ellos también, como nosotros, ¿no? Han tenido pues dificultades, han estado muy bien con Dios y a veces también tenían caídas, tenían que levantarse, ¿no? Y así, son experiencias así similares a las nuestras que pasaron ellos y ellos expresaron, pues, ¿no? O escribieron, ¿no? Esas experiencias y está ahí, ¿no? Como salmo en la Biblia, hermanos. Y todo esto, pues, está inspirado por Dios porque esas experiencias se han pasado en la presencia de Dios, ¿no? O en el contexto, ¿no? De que Dios está en su vida de estos salmistas. Dificultades, por ejemplo, ¿no? Dificultades. No sé si alguien puede ayudar aquí a algún salmo donde se muestran las dificultades que alguien está pasando, ¿no? Hay otro, cuando están en dudas y sufrimiento, también hay salmos que hablan, ¿no? De ese tema, de cuando uno está en dudas y sufrimientos. Otro, experiencias de perdón divino, ¿no? Creo que es el Salmo 51, ¿no? Como David encuentra, ¿no? El perdón de Dios, porque él también cayó en pecado, tenía que levantarse, ¿no? Alegrías, hermanos, también ahí están los salmos donde se muestra la alegría, devoción y gratitud a Dios por su fidelidad y amor, también ahí están los salmos. Esperanza en Dios, no, ahí los salmos de confianza en las promesas divinas, salmos de testimonio de la redención, hermanos, salmos donde hay clamor por la salvación, hermanos.
La otra parte, la temática y estilo, no, el texto que se utiliza para esa parte está ahí. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que, hermanos, aquí está haciendo mención este Salmo 19 a que tenemos un creador, ¿no? Y su gloria de Dios se muestra, pues, ¿no? En los cielos y también, pues, la creación muestra también la obra de sus manos, ¿no? Y es una maravilla, hermanos, cuando uno contempla la creación de Dios. A veces uno está, pues, en las ciudades y solamente mira edificios y la ciudad está contaminada y ni siquiera hay plantas ahí de repente en esa ciudad. Entonces, habría que salir, ¿no? A la naturaleza, fuera al campo, para poder ver a los animalitos también ahí, que vuelan, que cantan también, ¿no? Es una maravilla, hermanos, ¿no? Es una maravilla realmente, ¿no? La creación, ver cómo crecen las plantas, y ese es el alimento, ¿no? Que Dios ha puesto para consumir. Salmos engloba una gran variedad de temas que abarca toda la experiencia humana y su relación con Dios. Himnos, por ejemplo, que alaban a Dios como creador, soberano y juez. Ahí están los salmos, hermanos, que alaban a Dios, como que Él es el creador, soberano y juez. Salmos de acción de gracias por las abundantes bendiciones de Dios. Ahí están los salmos. Hay salmos donde están las lamentaciones, ¿no? Suplicando a Dios que nos libre de los problemas. Hay salmos sapiensales donde hay enseñanzas, hay sabiduría, hermanos, en esos salmos, con orientaciones prácticas, pues, hermanos, para la vida. Salmos del Rey que señalan a Cristo como Rey y Libertador también, hermanos. Salmos históricos que repasan la historia pasada de Israel y la fidelidad de Dios para con él, ¿no? Hermanos, ahí están escritos esos salmos en forma de poesía. La poesía hebrea, hermanos, difiere de la poesía occidental. Algunos de sus estilos son el paralelismo, hermanos. ¿Qué significa eso, no? Que al salmos haya paralelismo. O sea, que está combinando palabras, frases o pensamientos de forma simétrica, repitiendo o contrastando una idea, pues, hermanos, ¿no? Que de repente una frase dice alguna enseñanza y refuerza en la siguiente frase lo mismo, pero con otras palabras, pero refuerza la misma enseñanza, ¿no? O contrastando también dicen, ¿no? Entonces habla de algo y la parte opuesta habla, ¿no? Para tal vez hablar de una totalidad y todo ello, ¿no? Para hacer entender ese paralelismo, hermanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces está reforzando aquí en forma paralela, ¿no? La primera parte dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿No? O sea, imaginemos, ¿no? Mirar el cielo, las estrellas, ahí está el sol, la luna. Bueno, miramos la obra de sus dedos de Dios. Y esto se refuerza, ¿no? Aquí justamente cuando dice, la luna y las estrellas que tú formaste. La primero está hablando de los cielos que Dios creó y los refuerza con que está ahí la luna y las estrellas que formó Dios. Entonces hay ese paralelismo, ¿no? En esas dos frases. Imágenes. Utiliza un lenguaje figurado, pues, hermanos. Por ejemplo, ahí está el Salmo 98:8. Cuando dice, los ríos batan las manos, dice ahí, los montes todos hagan regocijo. Hermanos, miren, los ríos batan sus manos. Bueno, ¿cómo es? Uno podría decir que el río tiene manos para batir, para aplaudir, pero es una forma figurada, simbólica, hermanos, de decir que pues la gente, todos, ¿no? Alabemos, aplaudamos a Dios. Los montes todos hagan regocijo, ¿no?
Entonces toda la humanidad o la creación también, pues, ¿no? Se regocije en Dios. Son imágenes que se presentan, ¿no? Para hablar, ¿no? De lo que nosotros deberíamos hacer, alabar a Dios. Merismo. ¿Qué es el merismo? Expresa la totalidad mediante partes contrastantes, dice hermanos, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, dice aquí, oh Jehová, Dios de mi salvación, ¿no? Dice, día y noche clamo delante de ti. Entonces, merismo significa a que ahí, no, en ese salmo, en ese verso, habla del día y la noche, ¿no? Dice, día y noche clamo delante de ti. O sea, está expresando de que de forma continua, las 24 horas del día, está clamando delante de Dios. O sea, muestra una totalidad, ¿no? Pero haciendo ver, sí, Muestra, hermano. el merismo muestra los contrastes, Ajá. día y noche, arriba, abajo, así mostrando la totalidad en este caso, pero el merismo son los contrastes, Así día es. y noche. Muy bien, ahí está, ¿no? Es merismo, se llama eso, ¿no? Para hacer ver la totalidad, ¿no? Totalidad. Hay otro juego de palabras, hermanos. Dice, emplean palabras con sonidos similares para resaltar un mensaje. En el Salmo 96:5 se crea pues un juego de palabras entre Elohim, dioses, y Elilim, ídolos, ¿no? O sea que parecen las palabras, o sea, en el original, Elohim, parece igual, ¿no? Elilim, ¿no? Que tiene la terminación in, ¿no es cierto? Entonces, ese juego de palabras para decir, ¿no? De que Elohim, por ejemplo, dice dioses con minúscula. ¿A qué se está refiriendo? Que es el Elilim, que son ídolos. Esos dioses con minúscula, no que por tradición uno puede estar adorando o reverenciando. Entonces, con la palabra Elilim ya aclara y dice que son ídolos. Eso. Son palabritas así. Ahora, esto, todo lo que estás expresando o leyendo, es para profesionales, ¿no? Para letrados, pero para los que no son letrados, ¿qué será pues lo que está diciendo usted, hermano? ¿Cómo ayudaríamos, cómo nos ayudaríamos en esa parte, hermano? Bueno, hermanos, ¿qué podría decir, hermanitos? Yo creo que para toda persona, yo también no, recién estoy conociendo esto, ¿no? Recién. Hermano Justo, Entonces, voy entendiendo y me estoy informando, enriqueciendo el conocimiento y es bueno, yo creo que cualquier persona lo puede entender esto, ¿no? Y gracias a Dios que estemos aprendiendo estas cosas, ¿no? Sí, hermano Marcelino. justamente para subrayar, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios en hebreo dice Elohim, y Elohim es el sustantivo nombre de Dios en forma plural. Dioses crearon el mundo, está queriendo decir. Cuando dice hagamos al hombre, también está queriendo decir que está hablando más de una persona. Entonces, ahora el otro, el Elín, creo, no, eso ya son ídolos, que se refieren también a varios. La forma de expresarse son similares. Así como en español hay poemas, odas, con términos muy similares, ¿no es cierto? Hacen poemas los hombres, ¿no? Igual en la Biblia también hay acrósticos, hay formas de expresar la poesía, en este caso no. En realidad Dios es autor de todo el arte de los seres humanos. Yo diría prácticamente los hombres han hecho una copia de lo que Dios ya había
escrito o hecho escribir a sus siervos en la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra de Jehová, que me viene a la mente, ¿no? Jehová, que nosotros leemos normalmente en la Biblia, no existe, pues en los originales Jehová, no. Solamente aparece el tetragramatón, la J, H, B corta, W, ¿no? Eso es el nombre de Dios, porque la Biblia original que fue escrito en hebreo, ese hebreo no tenía vocales, simplemente estaba escrito con consonantes. Entonces, un estudioso, parece que era en el año 1212, 1213, un sacerdote encontró muchos nombres de Dios, especialmente vio Elohim. Entonces, entremezclando entre J, puso E de Elohim, entre H y B corta puso O, y de ahí aparece Jehová. A partir de esa fecha en adelante las versiones vienen con Jehová, Yahvé, bueno, cosas así, pero eh, los judíos en su Biblia no existe Jehová, simplemente tetragramatón. Por lo tanto, cuando uno estudia un poco más, uno entiende, porque por causa del pecado nosotros ni siquiera sabemos pronunciar el nombre de Dios, pero nuestra respiración más o menos es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Estamos respirando, gracias por pronunciar el nombre de Dios. Alguna acotación simplemente. Muy bien, gracias, hermano. Hermanos, Y Hermanito, otra mire, cosita, hermano, hermano, pensando, reflexionando, hermano, justo, el hermano Marcelino acaba de decir la fecha de un año, ¿no? O sea, 1200 más o menos. Pero en lo que yo entendería, en esa época había científicos, porque no había las maquinarias que ahora tenemos, pues, ¿no? En esta época. Pero en aquella época no existía nada de eso. ¿Había científicos? Sería la pregunta. Entonces, en todo tiempo siempre ha habido personas letrados, ¿no? Que estaban preparados. Qué bueno, hermano. muy bien, hermanos. mi No sé querido si alguien hermano, puede ayudar así, alguna frase, digamos, con rimas, que se utiliza a veces en las barras para un equipo y todo ello. Hermanos, a ver si alguien puede ver donde haya una rima, ¿no? Una rima. Eh, no sé si alguien recuerda alguna frase, no recuerdo ahorita, no me viene a la mente. Sí se Por- por- puede, digamos, pero que es haya breve, rima, que haya rima. rima. Ajá, dos frases donde se rime. A ver, siempre se utiliza, y ahorita no se me viene a la mente, a ver, eh, donde haya rima, ¿no? O sea, hay una terminación. Digamos, canción, corazón. O no rima, creo, pero y así, más o menos, no parecidos que son. No sé si alguien puede recordar alguna rima, alguna frase. Entonces, lo que está pasando aquí es simplemente que es como una rima. Por ejemplo, en el idioma original está hablándose, ¿no? Que Elohim, que es dioses, pero con minúscula, está hablando de los ídolos, está hablando, pues. Y este Elohim eh, realmente que dice dioses, se dice también Elilim. Entonces tiene la misma terminación, Elohim, Elilim, ¿no? Por eso, en castellano ya no se ve la rima, pues, pero en el idioma original sí se ve ese juego de palabras, ¿no? Porque todos los dioses, dice, todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. O sea, pero en el original sí hay esa rima, Elohim y el Ilim. ¿Alguien ha recordado alguna frase, hermanos, para hacer entender de repente, a ver, barras que se hacen, para todo hay, ¿no? No, pero ahorita no se me viene a la mente. A ver. mm,
Bueno, voy a continuar, hermanos. En la otra Un parte, hermano quería intervenir, un hermano quería decir a algo. ver, sí, hermano, a ver si puedes compartir. Hermano, participa, prende tu micro y participa. A ver, hermano, Ajá. había una preocupación de un hermano que dijo, bueno, pues, que, no sé, no podemos entender bien cómo podemos hacer. Si bien es cierto, este tipo a veces de lecciones es un poco árido para muchos hermanos, pero yo creo de que aquí en la sala, quienes están presentes, de repente hay varios hermanos que son de repente líderes de grupos pequeños, o de repente son líderes de iglesia, ¿no? Que conocen un poco más, ayudemos pues a los miembros de cada grupo pequeño, ayudemos a los miembros de escuela sabática explicándoles un poco más detallado, porque yo creo que sí es cierto de que a veces estos estudios son un poco áridos para muchos hermanos que no lo entienden bien, no lo conocen bien, ¿no? Como se ha explicado, ¿no? En lo qué es un paralelismo, son las imágenes, qué es un merismo, ese tipo de juegos de palabras. Entonces, yo diría de que siempre tenemos que apoyar, ayudar a los hermanos que no lo entienden, pero de una forma más sencilla, más clara. Tampoco a veces queremos explicar de una forma que no lo entiendan tampoco ellos. Yo lo puedo entender, tú lo puedes entender, pero el resto de los hermanos, yo creo que apoyemos a explicarles con palabras sencillas el significado de estos términos, ¿no? Y para que entiendan también ellos. Y pidamos pues a Dios de que Dios nos dé pues, la sabiduría para entender esto, que nos dé la sabiduría para poder explicarles, que abra los entendimientos de todos nuestros hermanos para que entiendan bien, ¿no? Entonces, eso quería aportar, mis hermanos. Y es más, también utilicemos bastante nuestros libros del Espíritu de Profecía, ¿no? Yo lo veo al hermano Marcelino, ¿no? Que, por ejemplo, él ha hecho una comparación de esos términos de Yahvé, Jehová. Entonces, es bueno explicarles esos para que entiendan con palabras sencillas todos estos significados, mis hermanos. Eso ayudará a que nuestros hermanos también entiendan la palabra de Dios. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, haciendo un esfuerzo, Hermano, concentrándonos, vamos a lograr entender, hermano. Sí, hermano. Ajá. hermano, Acotando a hermano, eso, hermano, creo que estos 3 meses vamos a necesitar bastante ayuda del Espíritu Santo, porque realmente no sé cómo vamos a llenar nuestras clases, hermano. Bien, hermanos. Hermanos, yo quisiera comentar, hoy en día los jóvenes están escuchando mucha música, ¿no? En nuestros tiempos de jóvenes se escuchaba el rock. Ahora, hoy en día, la música se ha degradado mucho, mucho. Y nuestros jóvenes, nuestros niños memorizan muchas de esas canciones. Hay hasta perreos. Hay música, ahora hay música que lo cantan los jóvenes, medio jóvenes y hablan, suben a los buses y cantan y riman también, hacen poesía, pero ahí exaltan la sensualidad, la animalidad que tiene el ser humano. Pero en cambio, los salmos son poesías que muestran diferentes aspectos de la vida del ser humano, diferentes aspectos, como lo está describiendo nuestro hermano Fustero en su lección de hoy. Entonces, por ejemplo, eh, son poesías que tienen estilos poéticos, ¿no? Que estamos leyendo. Entonces, es muy importante que nosotros memoricemos muchos salmos. Y ya hay en himnos, ¿no? Por ejemplo, como el siervo clama en el desierto, como el siervo clama por las aguas, así mi alma anhela a Dios. Así,
también hay salmos que se han escrito, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 150 es un salmo que ya tiene muchos temas en la Iglesia Católica. Así, el Salmo 23, ¿cuántas versiones del Salmo 23 tienen muchos cantores de nuestra iglesia? Por ejemplo, el cuarteto Asaf canta el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y así es bueno que nuestra iglesia aprenda esos salmos porque son canciones que deben estar en nuestra mente para que el Señor nos guíe, nos guíe. Que en nuestra mente no esté el rap, que en nuestra mente no esté una melodía de rock o una música romántica, sino que en nuestra mente estén canciones, salmos que nos van a elevar nuestro nivel mental hacia el Señor en diferentes circunstancias de nuestra vida. Esa es la importancia del estudio de los salmos. Eso es lo que yo he entendido. Por ejemplo, en las Navidades he estado buscando himnos para Jesús, para que recreen la Navidad y encontré tan lindos, tan hermosos salmos que se han hecho en este siglo también. Entonces, es muy importante la música, porque la música tiene poder para elevar o tiene poder también para hacer lo contrario. Sería Muy bien, ese mi comentario, hermanos. muy bien. Sí, pues hermanos, los comentarios nos ayudan a reflexionar y se ve, he visto o he escuchado, ¿no? El caso de un padre de familia que al ver a su hijo que estaba tocando guitarra, pues lo rompió, pues la guitarra, ¿no? Pero ¿por qué? Entonces, la experiencia misma a veces enseña de que cuando uno empieza a tocar guitarra y cuando no conoce a Dios, hermanos, lo que va a hacer es generalmente, eso los padres por experiencia saben, y ese padre seguramente su experiencia sería de que se vuelve bohemio, pues se va a ir con los amigos a tocar y siempre ahí para que se alegren hay bebidas alcohólicas y así a veces uno entra en el alcoholismo, ¿no? Como personalmente yo tuve un amigo que aunque no sabía ni tocar ni cantar, pero así entre broma y broma, entre jovencitos, dice, oye, cantas, tú cantas, ¿no? Y él empezó a cantar y tocar y cantaba como un cantante, ¿no? Así, pero ya su vida era pues en las cantinas. Ahí no le faltaba cerveza y comida, le ponían todo y él cantaba y se volvió alcohólico y así destruyó completamente su vida, pero gracias a Dios que conoció a Dios, ¿no? Y pudo salir del alcoholismo él, este amigo, y pues él ya cuando conversamos tenía mucho respeto para no meterse, ¿no? A las cosas ya, ¿no? Del mundo, ¿no? Entonces él alababa ya a Dios y eso a veces uno no entiende, ¿no? Es que o bien alabas a Dios o bien alabas al mundo. Y cuando tú vas por el mundo, a veces hay una persona que se va a perder. Generalmente los cantantes, así que vemos, no los famosos cantantes, en su gran mayoría, hermanos, llegan a suicidarse, a perderse, a drogarse, a emborracharse, a tener una vida libertina y todo, ¿no? Con la música, por más que sean famosos, ídolos en este mundo, ¿no? Y terminan así, ¿no? Terminan así. Si Pero uno sube, si uno sube, hermanos, a un bus o uno hace un viaje interprovincial, nos ponen música. ¿Qué tipo de música? Nos ponen televisión, ¿qué tipo de películas? Entonces, para hacer un contraste, diríamos, para hacer un contraste en nuestra vida, tenemos que buscar la música que nos conviene, la, los videos que nos convienen, que nuestras avenidas, las avenidas del alma que son nuestros ojos, nuestros oídos,
escuchen y practiquen actividades que sean de enriquecimiento para nuestra vida. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo los niños, los jóvenes? ¿Qué están memorizando? Salmos, debemos memorizar salmos, proverbios, música, información que nos edifique, en qué estamos utilizando nuestro tiempo. Entonces, eso es muy interesante que estemos estudiando estos salmos esta semana porque es para nuestra edificación. Amén, amén, hermana. Muy bien, hermano. Sí, pues en el Nuevo Testamento habla de ese asunto, ¿no? De que alabemos a Dios con salmos, así dice, ¿no? Y así los hijos de Dios deberíamos estar. Sí, hermano. Hermano, creo que yo estoy pensando lo siguiente. Cargar siempre USB, como dice hermana Lena también. Cuando viajamos, llevar USB puede ser los 4 evangélicos o puede ser Romanos también, que habla el capítulo 1. Entonces, decir al chofer que coloque USB en el carro y entonces todo el mundo estaría escuchando bien, ¿no? Ahora, si el chofer acepta, bien, si no acepta, también, ¿no? Y por ahí creo que seríamos bueno, en vez de que cante en el bus, esos cantos totalmente horribles, horribles, hermano. Da ganas de bajarse del carro, hermano, o reprender eso. Alguna vez yo le reprendió, ¿por qué no cantas en vez de esos cantos terribles? Aunque sea que cante pues de Leodán, ¿no? De Fabio, de Sandro, que son maravillosos, ¿no? Pero debemos nosotros como cristianos imponernos ahí que ponga USB de canto o himnario, pues aunque sea, ¿no es cierto, hermano? Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Ahí está, pues, ¿no? El trabajo que cada hijo de Dios tiene que hacer. Recuerdo que hay un hermano que ponía su USB, bueno, ahí en su carro, en un taxi, ¿no? Taxiaba, y entonces los mensajes de un pastor, ¿no? Y los pasajeros salían llorando del carro, pues no, y a veces ahí se quedaban llorando y el hermano tenía que consolarlos, orar por a Dios, acercarlos, predicarles, ¿no? Sí, pues cuando uno tiene esa potestad, no sé, si no podemos imponer tampoco, ¿no? Si es tu carro, claro, tú puedes poner la música que tú en otros carros, si bien acepta, ¿no? Ahí chofer de repente poner el USB, qué bien, ¿no? Entonces todos pueden beneficiarse, ¿no? Con esas alabanzas, ¿no? A Dios. Muy bien, hermanos, voy a terminar, el tiempo nos ha ganado. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Salmo 143:1, ¿no? Un libro de oraciones, prácticamente los salmos también son oraciones. Y ahí estamos viendo, ¿no? Que en este caso debe ser, no sé si es David, pero ahí dice, oh Jehová, oye mi oración, es una oración, ¿no? Escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Los salmistas, hermanos, se dirigen a Dios en oración de forma personal. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. No, nosotros también, no sé cómo expresamos, si alguien puede decirlo, nosotros podríamos no decir, Dios mío, ayúdame, perdóname, sálvame, sácame de esto, ayúdame, Señor, voy a salir a trabajar. No tengo trabajo, Señor, voy a salir a buscar trabajo. Por favor, ayúdame, Señor. Estás orando y es así, como un salmo, pues, hermanos. Ahí está escrito, ahí salmos así, oraciones. Entonces, y nos identificamos también con esas oraciones o esos salmos, ¿no? En salmos, hermanos, Dios y el hombre interactúan vívidamente, ¿no? No hay esa relación, ¿no? En los salmos del hombre y Dios. Si no hay esa relación de hombre y Dios, hermanos, pues entonces no hay salmo, pues no estaría tampoco en la Biblia, pues hermanos, ¿no? Entonces,
En Salmos, Dios y el hombre interactúan vívidamente, hermanos, vívidamente, o sea, directamente, no es lejano, no, sino directo, a través de oraciones y alabanzas. El hombre, bajo la inspiración del Espíritu Santo, manifiesta pues su esperanza, manifiesta su miedo, su ira, su tristeza y dolor, ¿no? Sentimientos, hermanos, que trascienden las circunstancias, la religión, la etnia o el género de sus lectores, ¿no? O sea, por encima de todo, de religión, de etnia, de género, de lo que sea, hermanos, están pues ahí, ¿no? Estos salmos. Todos podemos identificarnos en un momento u otro con el contenido pues de los salmos, hermanos. Podemos percibir en estas oraciones la actuación directa del Espíritu de Dios. Dijo David, hijo de Isaí, por ejemplo, dice el Salmo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice aquí. El dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces ahí hace el testimonio de David, ¿no? De que Dios ha estado siempre en él, hablando a través de él también, ¿no? En sus oraciones, en sus dificultades, Dios ha estado con él. Y dice, ¿no? En mi lengua, dice ahí, ¿no? Ha estado en mi lengua. También tomamos aliento en la esperanza de que Dios escucha nuestra oración. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, como dice Salmo 66, 19, ¿no? Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, ¿no? Y así, hermanos, bueno, su protagonista a la última parte, hermanos, es Dios. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. El Salmo 20, versículo 6, hermanos. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, ¿ya? Y que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Bueno, relacionado con Dios, ¿no? Directamente. Al igual que en la vida del salmista, Dios debe ocupar un lugar central en nuestra vida. Y sabemos que podemos contar con Él para todo. Salmo 16, 8 está siempre en nuestros pensamientos. Ahí el Salmo 16, 8, ¿no? Está siempre en nuestros pensamientos. Con razón, hermanos, pues David diría, ¿no? En Salmo 1, bienaventurado, ¿no? ¿Quién es bienaventurado? Feliz, ¿no? ¿Quién es feliz, bienaventurado? Aquel que medita día y noche en la ley de Jehová, en los mandamientos de Dios. Medita. Es interesante, hermanos. Entonces, eres bienaventurado si estás pensando, meditando en la ley de Jehová. Porque en todo lo que acontece, hermanos, se va mostrando principios, ¿no? Que Dios ha puesto, ha dispuesto allí, ¿no, hermanos? Si uno practicara todo lo que Dios dice, todos los mandamientos, entonces uno es bienaventurado, es bendecido, ¿no? Por eso dice aquí, está siempre en nuestros pensamientos, ¿no? El Salmo 16, 8. Salmo 44, 8, nos gloriamos en Él y lo alabamos todo el tiempo, ¿no? Claro, cuando uno está conviviendo con Dios, hermanos, entonces uno se gloria en Dios, ¿no? Se gloria en Dios, ¿no? Y lo alabamos todo el tiempo y uno lo alaba, pues, ¿no? No solamente tal vez así cantando, pero con la vida misma, cuando uno hace lo que Dios dice, esa es una alabanza también. Salmo 46, 1 dice, Él es nuestro amparo y fortaleza. Entonces hay una certeza del salmista que ha experimentado él, que es su amparo y también es de nosotros, hermanos, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmos 47, 1. Lo aclamamos con júbilo, ¿no? A Dios, ¿no? Lo aclamamos con júbilo. Salmos 57, 2. Clamamos a Él buscando su favor, ¿no? Claro. Salmos 62, 8. Derramamos ante Él nuestro corazón. Ahí están los salmos, hermanos, relacionando directamente, no
relacionarse directamente con Dios, cómo Dios actúa y esa experiencia se está manifestando en esos salmos, ¿no? Salmo 82:8, reclamamos su justicia. Salmo 121:7, sabemos que Él nos guarda del mal. Gracias a salmos, hermanos y hermanas, sabemos que Dios nos escucha aunque no lo podamos ver y contesta, pues, hermanos, nuestras oraciones en el momento oportuno, hermanos. Finalmente, hermanos, Dios está en su santo templo, pero también está a mi lado, dice Salmo 11:4, 23:4 también. Podemos estar confiados, hermanos, y seguros en su presencia del Señor. Y aquí el comentario Espíritu de Profecía dice, los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. Pues aquí se describe toda la vida, hermanos. No hay nada que se esconde en la vida, ¿no? Está en los salmos también escrito cómo David, pues, no se encontró completamente en el fondo, ¿no? Del fondo, a lo fondo llegó, hermanos, cayendo en pecado David también. Entonces, de ahí sale y cuenta, pues, esa experiencia, ahí está en el Salmo, hermanos, ¿no? Cómo Dios lo libre y lo saca, y Él canta eso para que otros escuchemos y que nosotros también podamos confiar, por más que hemos caído al fondo, entonces también dice, así como me ha ayudado a mí, a ti también te va a ayudar. Ahí están los Salmos, hermanos, ¿no? Así te expresa, ¿no? Cómo Dios actúa. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y sus misericordias y su misericordia puede alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará pues el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia, la misericordia del pacto de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. No importa dónde estemos, hermanos, pero Dios, si estamos en problemas, Dios es el que tiene la potestad, el poder, tiene el poder para sacarnos. Solamente debemos humillarnos ante Él y el Señor, si le pedimos, clamamos, Él nos va a sacar, hermanos. Y como dice aquí el comentario, nos eleva para ser hijos e hijas de Dios. Y un día estaremos con el Señor. Así que no hay que quedarse caído en el suelo, sino hay que levantarse, no confiados en Dios y perseverar hasta el final. Que Dios los bendiga. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermanitos. Vamos a ponernos reverentes. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, esta mañana porque, como siempre, usted nos instruye, nos enseña, mi Señor, nos da esperanza y por sobre todo, mi Señor, abre nuestro entendimiento para entender los salmos, mi Señor, y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida, Padre Santo. Padre bendito, toda experiencia que tenemos con usted, mi Señor, puede ser un salmo. Son oraciones cantadas, mi Señor, y sirven también para poder compartirlas con otros, mi Señor, estas vivencias, estos testimonios, mi Señor, que tenemos cada uno en nuestra vida. Padre Santo, le queremos suplicar que podamos llevar este mensaje de esperanza a otras personas, mi Señor, para que podamos también cumplir con la misión que usted nos ha encomendado, mi Señor, de hacer discípulos. Cuando hacemos discípulos, no solamente les enseñamos acerca de profecías, acerca de tantas cosas, mi Señor, sino que les mostramos su amor y les mostramos que usted está siempre con nosotros, mi Señor, en todo momento. Padre bendito, le queremos suplicar que este sentimiento nos acompañe durante el día, que usted está con nosotros, que no nos abandona, mi Señor, en las dificultades, que está con nosotros en nuestras alegrías también, Padre bendito. Y Señor, le suplicamos que
a esta hora nos acompaña hasta nuestros quehaceres, mi Señor, que podamos ser usados como instrumento en sus manos, mi Señor, para honra y gloria de su nombre. Padre amado, sea usted con nosotros ahora y siempre. Nos suplicamos en el dulce y amoroso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermano, justo.